Ahí estamos, así que, bueno, digo dos palabritas nada más antes de darle la palabra a Lila. Les damos la bienvenida desde el CIFI a este ciclo de charlas, de conversaciones que vamos a tener para, digamos, profundizar algunos aspectos que hoy aparecen como problemas, como dudas, como cuestiones a tener en cuenta a la hora de gestionar revistas científicas. La verdad les agradezco mucho, no solo a ustedes como interesados, sino especialmente a cada uno y una de las personas que invitamos a sumarse al ciclo, el cual empieza, tenemos el gusto de contar con Lila Pagola y con Florencia Seba, que son integrantes del equipo del área de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y antes de darle la palabra, no quería dejar de agradecer especialmente a Georgina, que está ahí con el nombre de revistas del CIFI, que es bajo su inquietud y organización general, que es que esto se puede llevar a cabo. Así que bueno, muchas gracias, les doy la palabra y aquí estamos en el CIFI para lo que necesiten. Bueno, gracias Isabel. No sé, Georgie, si vos querés comentar alguna cosa más o si te parece que vamos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar y por sumarse y adelante, Lila. Bueno, buenísimo. Bueno, como me decía Georgina, que al menos los inscriptos, acá somos un poco menos, pero los inscriptos con los que vamos a tener también contacto a través del aula y quizás vean la grabación son cerca de 90 personas, sí estaría bueno que acá en el mensajero nos comenten si trabajan en alguna revista o en alguna publicación por las cuales esto les interesa en particular, el nombre, la afiliación, digamos, un poco para tener un panorama, porque me imagino que no son todos FFIH, mucha gente me parece, o incluso puede ser que no sean todos UNC, pero bueno, no sé, depende cómo haya circulado la convocatoria, que bueno, no tengo por ahí mucho esa precisión. Así que bueno, eso como para que nosotros tengamos un poco de referencia mientras vamos desarrollando las primeras ideas de con quién estamos compartiendo acá el espacio sin que eso nos consuma demasiado tiempo del sincrónico. Así que bueno, yo dicho esto voy a compartirles una presentación como para empezar a desandar el asunto. Les comento, buen día, soy Florencia. Les comento, bueno, ahí tienen el enlace al aula virtual. Para ingresar ponen su DNI y la clave es ingreso 2025 para todos y ahí el sistema les va a pedir que cambien la contraseña. Así que si alguno no tiene usuario, porque nosotros ayer levantamos una lista que nos suministraron las chicas, puede que haya alguien que, bueno, se lo creamos. Pero en principio había gran parte de las personas que deberían ya poder ingresar. Bueno, ahí deberían estar viendo mi presentación. Así que, bueno, lo único que yo les voy a pedir, y bueno, Flor seguramente va a estar ahí mirando también, es que cuando yo presento acá los dejo de ver, así que, bueno, si tienen alguna duda, que bueno, por supuesto, la idea es que esto sea una conversación en la cual nosotros vamos comentándoles algunas cosas generales que son las que nos suelen aparecer también como consultas reiteradas y un poco también es lo que conversamos con Georgina, pero que la idea sería que, bueno, que si tienen alguna duda o algún comentario que quieren hacer, abren el audio y nada, simplemente lo comentan así, bueno, vamos bajando estas cosas a las prácticas concretas, ¿no? Para los que se sumaron
hace un ratito ahí Flor explicó que hay un aula virtual del curso, que probablemente tenemos que volver a ponerla para quienes se sumaron recién, y que quienes no tienen usuario de la Facultad de Filosofía, porque no han usado nunca el aula virtual, bueno, tienen que ingresar con su DNI como nombre de usuario y esa contraseña que puso Flor hace un minuto en el mensajero, ¿no? Y si no, bueno, nos van consultando. Sobre todo porque en el aula vamos a tener más cosas de las que vamos a poder compartir acá en el sincrónico y es importante que todos puedan entrar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a arrancar. Yo quería arrancar con este dato, quizás esta es una investigación, un artículo que ustedes ya conozcan, ya hayan visto circular, tiene ya algunos años, que es un estudio que hicieron un par de investigadoras de la Universidad Nacional de La Plata sobre el uso que hacen los investigadores de CONICET del portal Sci-Hub, ¿no? Bueno, que seguramente lo conocen, ¿no? Porque si están en el tema sabrán que bueno, que hay una disputa ahí que tiene que ver con el acceso a ciertos materiales que están bajo murallas de pago, digamos, o formas variadas de suscripción o compra de materiales, y que, bueno, Sci-Hub se ocupa justamente de ponerlos a disposición. La particularidad que muestra el estudio, un poco para contextualizar el problema que vamos a estar abordando, es que, bueno, por un lado es una fuente de acceso a la literatura científica muy importante para el grupo dentro de la comunidad universitaria que más lo necesita, ¿no? Es decir, que digamos, son aquellos que justamente necesitan el acceso a la literatura, al estado del arte de su disciplina más actualizado y sin restricciones. Y también otra particularidad es que entre las cosas que hay en Sci-Hub también hay materiales que están en acceso abierto, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da un panorama de por lo menos dos aspectos que son como complejos del tema que vamos a empezar a hablar. Por un lado, que las restricciones del derecho de autor de las que vamos a estar hablando en esta sesión son de algún modo limitadas, ¿no? O tienen un cierto grado de ficción, ¿sí? En la medida que existen plataformas como Sci-Hub, que obviamente no tiene todo lo que necesitamos, pero de hecho tampoco Sci-Hub es la única que nos ofrece acceso a materiales que tienen copyright, bueno, seguramente conocerán otras, que son todas igualmente ilegales. Sci-Hub lo que hace es una militancia de esa discusión sobre la legitimidad de estos accesos, ¿no? Mientras que en otras plataformas lo que hay es un modelo de negocio, ¿no? Estoy pensando en el caso de, no sé, Scripps o, bueno, las que son de ese tipo. Que también tienen mucho material ilegal, incluso las que son redes académicas, como es el caso de ResearchGate o academia.edu, que en teoría no deberían permitir ese tipo de contenidos, pero lo cierto es que en muchos casos los encontramos también, ¿no? Materiales que están protegidos por copyright, pero que igual están subidos a plataformas en muchos casos, en la mayoría de los casos, por personas que no son sus autores, por lo tanto no tienen el derecho para hacerlo, ¿sí? Entonces esa es una dimensión del problema, que básicamente esto de lo que vamos a estar hablando es algo que tiene soluciones en la práctica a nivel individual que hacen que el problema no sea un problema de acceso real, ¿no? Por estas alternativas,
pero que cuando hablamos de la construcción de un proyecto editorial, la cuestión de los derechos de autor, independientemente que no sea una restricción real para los individuos, se convierte en un problema real para las instituciones, ¿no? Que son las que básicamente no pueden permitirse excepciones. Perdón, que voy a poner el teléfono en silencio si no molesta. No pueden permitirse este tipo de prácticas, digamos, que son básicamente están por fuera de la ley, porque, bueno, eso puede tener consecuencias para el futuro del proyecto, incluso consecuencias legales, monetarias, digamos, complejas para la institución que suscribe el proyecto, ¿no? Que puede ser una revista o un repositorio, lo que fuera, ¿sí? Entonces, yo entiendo, esto me lo corroboran también en el chat o abriendo el audio si quieren, que en principio casi todos tienen ya una idea aproximada de qué es el acceso abierto y de que desde 2013 nosotros tenemos una legislación en Argentina, que es la ley 26899, que por ley obliga a los autores de publicaciones que pertenecen al Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, entre los cuales obviamente estamos las universidades, que hemos recibido financiamiento público, así sea muy austero, como puede ser el caso de muchos docentes investigadores que no se dedican específicamente a la investigación, como pueden ser el personal de CONICET, a publicar en acceso abierto en repositorios institucionales, ¿no? Eso no es algo que las instituciones deban gestionar específicamente, sino que desde 2000, como se hacía antes de 2013, gestionar la cesión de los derechos, sino que desde 2013 hay una ley que nos obliga, ¿no? Es decir, que no podemos hacerlo de otro modo. Bueno, esto tiene muchos matices, pero la ley en principio dice eso. De hecho, ha sido reglamentada y en algunos casos además hay normativa que avanza incluso sobre algunos tipos de publicaciones que la ley no abarca, por ejemplo, los trabajos finales de grado, como es el caso de la normativa interna que tiene nuestra universidad, ¿no? Bueno. Eso me dicen si hay alguna duda sobre esto. La idea es no profundizar sobre esta cuestión porque, digamos, nos queremos enfocar en la problemática de los derechos de autor en digamos, que aparecen en las publicaciones específicamente, ¿sí? Que es donde muchos de estos materiales que han sido generados por nuestros investigadores y en muchos casos previamente publicados, quizás en, no sé, actas o en libros vinculados a eventos científicos, de los cuales muchos investigadores participan, ya tienen una licencia de acceso abierto que debe ser compatible, por ejemplo, con la licencia de una publicación, si el texto tiene, por ejemplo, alguna parte idéntica, ¿no? O, digamos, si es lo que se llama una obra derivada. Bueno, a grandes rasgos, también en línea de esta refrescada, digamos, de las características del acceso abierto, el acceso abierto tiene 3 características centrales, ¿no? Que es el proveer el acceso a la literatura científica revisada por pares, ¿no? Que se la distingue de otros tipos de publicaciones, disponiéndola de forma gratuita en Internet y permitiendo a cualquiera estas operaciones que aparecen aquí, lo cual implica fundamentalmente eliminar todo tipo de barreras financieras, es decir, que no haya murallas de pago, suscripción o lo que fuere, que es lo que está relacionado principalmente con el copyright, que no haya barreras legales, es decir, que no haya algún tipo de restricción legal que impida algunos o todos los usos que yo puedo hacer con un material de este tipo, y que tampoco haya barreras técnicas, es decir, que dadas estas condiciones,
no haya problemas de orden técnico que impliquen que, por ejemplo, yo no pueda usar ese material porque no es compatible con el sistema que yo uso, porque está en un formato que se puede modificar, pero el formato técnico no me permite la modificación, que por ejemplo es el caso de, no sé, de un PDF, ¿no? O sea, yo puedo tener un PDF y tenerlo de una manera tal, ¿no? Que el contenido es gratuito y tiene una licencia libre, pero no lo puedo modificar porque me implica un esfuerzo enorme para tornarlo accesible, ¿no? Bueno, hasta acá vamos bien, porque vamos a entrar ahora como en el tema más específico de derechos de autor. Si no, me dicen si hay alguna duda, o la ponen en el chat o abren el audio. Acuérdense que yo no los veo. Ahora me voy a asomar a ver si. Bueno, y acuérdense también que les pedíamos ahí que se fueran presentando muy rápidamente. Si trabajan en alguna publicación científica, de qué universidad, facultad, cómo se llama la publicación, ¿sí? Ahí veo que algunos ya se presentaron, pero parece que faltan muchos todavía. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Vamos a arrancar con los temas más específicos de propiedad intelectual. Bueno, sería bueno que alguien comentara si está todo bien, si avanzamos. Venimos bien, me parece, Lila. Así Sí. que cualquier cosa, de última, todos los que quieren que interrumpan, están poniendo deditos para arriba. Ahí está, ahí está. Sí, hay que darle un poco de tiempo a la interacción nomás. Bueno, genial. Y la Entonces, mayoría de las personas trabajan en revistas, en publicaciones, como de los que se presentaron. Sí. Bueno, por eso sí estaría bueno, como somos más de 30 los que están participando, estaría bueno que todo el mundo ponga, digamos, si está trabajando en alguna publicación, cuál es. Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿les parece? Con esta definición general que tiene que ver con la problemática que, digamos, llega a las publicaciones, porque fundamentalmente las publicaciones operan sobre obras autorales, ¿no? Esas obras autorales es importante tener presente que no son solamente los textos de los autores o las autoras en una publicación, sino también las ilustraciones, las fotografías, el diseño de la publicación, la tapa, si hay una ilustración, ¿sí? O una ilustración, una foto, lo que fuera, ¿sí? Es decir, todas las obras autorales que ahora vamos a ver muy rápidamente cuáles son para que las tengan presentes, incluso la tipografía con la que se maqueta la revista, todos esos componentes tienen propiedad intelectual, ¿sí? Bueno, dentro de la propiedad intelectual, que es una denominación que empezó a utilizarse a mediados del siglo XX en detrimento de derechos de autor, que es un desplazamiento que ustedes van a ver incluso en la denominación que tiene nuestra ley de derechos de autor, que se llama de propiedad intelectual, pero que en realidad es de derechos de autor, se empezó a dar precisamente para dar cuenta de una variedad de regímenes jurídicos que tienen alguna similitud en la medida que son digamos, propiedades intangibles, ¿sí? Pero también tienen muchas diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, por propiedad intelectual se entiende ese conjunto de regímenes jurídicos que abarcan a los derechos de autor, por un lado, que es donde nosotros nos vamos a concentrar, y a lo que se conoce como propiedad industrial, que son básicamente marcas y patentes. Usualmente en nuestras publicaciones de la Facultad de Filosofía o en general las ciencias sociales y humanas, estos dos conjuntos de normativas, de leyes, no nos afectan directamente. Depende de los temas, pero en general no. Quizás son más propias, ¿no? de
bueno, de otras disciplinas, donde sobre todo puede haber problemáticas vinculadas a patentes, ¿no? En las áreas del diseño, la cuestión de las marcas sí es un problema, ¿sí? Pero bueno, puede ser que en las publicaciones de filosofía, o en general ciencias sociales y humanas, estas dos legislaciones no sean de nuestro interés, como sí lo es mayoritariamente la que tiene que ver con derechos de autor, ¿no? Entonces ahí nos vamos a concentrar, en los derechos de autor, sabiendo que forma parte de esta familia más grande, que es la de la propiedad intelectual, que incluye estas otras dos legislaciones que son distintas, ¿no? O sea, que dicen cosas diferentes y que, digamos, tienen sus particularidades bastante diferentes respecto de la normativa de derechos de autor. La normativa de derechos de autor, a ver, me voy a saltar esta. Primero esta, es más fácil de entender. La normativa de derechos de autor es básicamente una normativa de tipo jurisdiccional, ¿no? Es decir, aplica dentro de los límites de un Estado y lo que un Estado puede legislar. Eso, sobre todo desde la irrupción de Internet y las publicaciones digitales, tiene una gran cantidad de problemas, pero básicamente sigue siendo digamos, siguen siendo las normativas vigentes, es decir, cada estado se da una legislación de derechos de autor, y si se fijan acá en el mapa verán que hay muchas variaciones. De hecho, adentro de cada una de estas, por ejemplo, nosotros estamos acá, Argentina, en una que es bastante predominante, que es la cobertura del derecho de autor por la vida del autor más 70 años, pero hay que decir, ahora lo vamos a ir viendo, que esto solo aplica a cierto tipo de obras en la legislación argentina, no a todas, ¿no? Básicamente al texto, al software, a la música, ¿sí? Están protegidos por 70 años después de la muerte del autor, es decir, la vida del autor más 70 años, ¿sí? Eso es lo que la ley establece como el monopolio temporal de protección que se le da al autor sobre su obra. Y como ven, hay otros países donde esos valores son diferentes, considerando también que adentro de esas legislaciones puede haber variaciones como hay en la nuestra, ¿no? Pero vemos que, bueno, toda Europa mayoritariamente está dentro de estos parámetros, ahí lo heredamos nosotros, también gran parte de América Latina y de Norteamérica, ¿no? Y bueno, y en otros continentes y países hay, bueno, protecciones algo menores, ¿sí? Pero fundamentalmente hay mucha heterogeneidad, ¿sí? Lo cual después van a ver que cuando pensamos en publicaciones que están online, esto es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con autores de otros países, ¿sí? Cuáles son las jurisdicciones que se están poniendo acá en juego. Bueno, entonces, a pesar de este carácter jurisdiccional de los derechos de autor, hay algunos principios y hay también algunas iniciativas para armonizar esas legislaciones que son compartidos por casi todas las legislaciones. Por un lado, que el derecho de autor protege exclusivamente lo que se llama la expresión, la obra en sí misma, la creación de formas y no las ideas. Esto es una confusión bastante extendida que es importante tener presente cuando uno hace valoraciones y sobre todo recibe reclamos vinculados a derechos de autor, ¿no? Las ideas no están protegidas por derecho de autor. Hasta que no son formalizadas, hasta que no se convierten en una obra que puede ser comunicada y en algunos casos copiada o por lo menos registrada, digamos, documentada, básicamente no hay nada que pueda ser protegido. Las ideas no pueden ser, no son objeto de derecho de autor, ¿sí? Por otro lado,
estos principios generales van a decir que la forma debe ser original. Este es un tema bastante polémico, la definición, los límites de la originalidad son bastante difusos, ¿sí? Pero en principio es uno de los principios que comparten casi todas las legislaciones y de hecho en muchos casos haciendo uso específicamente de esa caracterización de las obras. También otros principios generales que distinguen, por ejemplo, la legislación de derechos de autor de la de marcas y patentes, es que el destino, la calidad de la obra no afecta al derecho de autor. No importa, no está en la legislación la voluntad ni la necesidad de calificar el valor de una obra, ¿no? La obra existe en tanto expresión de un ser humano. Esa es otra cosa importante. Las obras autorales solamente pueden ser creadas por seres humanos, no por instituciones, no por entidades no humanas, ¿no? Esto lo comento porque es una discusión que está en este momento bastante caliente, vamos a decir, por el tema de las inteligencias artificiales generativas, que no pueden ser titulares de derechos de autor, básicamente porque no son seres humanos, ¿sí? Bueno, entonces, el destino a la calidad de obra no está acá, o la calidad de la obra no está, si es útil o no es útil, o si es buena o es mala, no es algo que pueda ser juzgado para otorgar o no otorgar la protección que el derecho de autor le da a los autores o a los titulares del derecho. ¿Vamos bien hasta acá? También la paso porque ya la vimos. Vamos bien, Lila. Gracias. Bueno, entonces, acá en este material que hace el análisis de, básicamente en las legislaciones de derecho de autor, en la mayoría, la nuestra no es la excepción, cuando se redactaron, ¿sí? En el caso de la ley argentina es del 1933, convergieron ahí dos tradiciones jurídicas que son básicamente la del copyright anglosajón y la tradición europea continental, que está más vinculada a la idea de derecho de autor, como que concibe, digamos, a las obras como un producto indisociable de la figura de su autor ser humano, ¿no? Que es algo que para el copyright, la tradición anglosajona no es tan importante, ¿no? Entonces, hay esta definición que compartimos acá nos da cuenta de, bueno, qué tipo de legislación es la de derecho de autor, ¿no? El Estado le da a los autores, a las personas físicas de los autores, por un tiempo determinado, es decir, un monopolio temporal, ¿no? Estas facultades exclusivas, ¿sí? Para hacer, para definir, digamos, lo que se hace o lo que no se hace con su producción intelectual, ¿sí? En esta misma línea, una definición de obra es esta que, por ejemplo, nos va a dar Julio Raffo, que es un abogado que trabaja sobre este tema hace muchos años, como una expresión de la inteligencia. Acá tenemos otra cuestión polémica, si se quiere, que desarrolla un pensamiento en una forma perceptible. Ahí aparece la necesidad de que la obra esté concretizada de algún modo, con originalidad o individualidad suficiente. Esto es, bueno, lo que les decía, que puede ser polémico en algunos casos por los límites que hay que establecer con obras previas, y aptitud para ser difundida o reproducida, ¿no? Es decir, bueno, eso tiene que ver con su forma perceptible, básicamente. Por otro lado, una definición general de autor es la que lo va a ubicar como la persona que tiene la capacidad de crear esta obra autoral, ¿no? Susceptible de ser reconocida como original, bueno, que ahí de nuevo aparece esa referencia a la originalidad de la producción, que vamos a ver que también es eso, algo que a veces es difícil de establecer,
cuando no hablamos estrictamente de una copia sin ninguna diferencia, que ahí estamos claramente frente a un caso de plagio, ¿sí? Las legislaciones de derechos de autor, de las cuales, de nuevo, la nuestra no es la excepción, en su mayoría, por esas dos tradiciones jurídicas con las cuales se conformaron las primeras legislaciones de derechos de autor desde el siglo XVIII, tienen básicamente dos tipos de derecho adentro, normalizados, que son bastante diferentes. Por un lado, los derechos morales, ¿sí?, de los cuales la mayoría de las legislaciones van a tener lo que se conoce el reconocimiento, perdón, lo que se conoce como la atribución o reconocimiento de la autoría, es decir, la obligación que yo tengo para respetar el derecho moral del autor de reconocerlo cada vez que publico una obra. Eso es lo que se conoce como la atribución de autoría, ¿sí? Yo tengo que hacer una atribución completa, después a ver cómo se hace para que esté completa precisamente, para respetar el derecho moral del autor o la autora. Y por otro lado, también en la mayor parte de las legislaciones vamos a tener el respeto por la integridad de la obra, con algunos matices en algunos casos, que es ese derecho a que la obra no sea modificada sin el consentimiento del autor, ¿sí? Estos derechos, los morales, son inalienables, es decir, no pueden ser disociados de la persona del autor, son una sola cosa con el autor, persona física, son irrenunciables, es decir, yo no puedo decir que soy el autor de algo y luego arrepentirme, ¿sí? Y son automáticos. Esto también es muy importante que declaro acá. Los derechos de autor, los derechos morales, no requieren ningún tipo de gestión para empezar a estar vigentes, ¿no? Yo digo que soy el autor de algo y automáticamente lo soy, hasta que eventualmente alguien diga lo contrario, ¿sí? Pero si alguien dice lo contrario, va a tener que demostrar que es el autor. Ahí es donde sí juega la necesidad del registro, ¿no? Cuando hablamos de ciertas obras en donde pasa tiempo entre que el autor genera la obra y el momento que se publica, piensen, por ejemplo, en no sé, el manuscrito de una pieza literaria, el guión literario de una película, ¿no? Entonces ahí esas obras se registran para que, bueno, después no haya problemas vinculados con el segundo conjunto de derechos, que son los patrimoniales, ¿no? Los derechos patrimoniales, entonces, el más conocido de ellos es el copyright, el derecho de copia, pero también incluye algún conjunto de derechos que son muy importantes en las publicaciones académicas, como por ejemplo la traducción, la difusión o la difusión pública o la interpretación, en el caso de, por ejemplo, de la música, del teatro, ¿no? O cualquier forma de explotación económica. Todas las formas de explotación económica están abarcadas, aun cuando no estén enumeradas específicamente en la ley, por los derechos patrimoniales, que en principio los controla también el autor de la obra. Pero la diferencia con los derechos morales, que son irrenunciables, es que los patrimoniales sí pueden ser transferibles a un tercero y que tienen, a diferencia de los morales, que son irrenunciables y por lo tanto eternos, ¿sí?, estos tienen un periodo acotado establecido en la ley para ese monopolio que el autor ejerce sobre sobre su obra, y en algunos casos, por los periodos del monopolio, pueden ser heredables, ¿sí? Por ejemplo, como veíamos recién, en Argentina, muchas obras autorales están protegidas por 70 años después de la muerte del autor. Por lo tanto, claramente, si el autor tiene herederos, son heredables, ¿sí? Otra cosa particular de Argentina es que en Argentina la legislación nos obliga a que si nosotros queremos gestionar nuestro copyright, tenemos que hacerlo a través de una gestora colectiva de forma excluyente, ¿no? En otras legislaciones yo puedo autogestionar mi copyright, en Argentina eso no se puede hacer.
sí o sí lo tengo que hacer a través de gestoras de derechos de autor, como pueden ser, para ponerles un caso muy conocido, Sadaic para la música, ¿no? En el caso de las publicaciones de texto, ¿no? La gestora colectiva que podría estar relacionada con la actividad de la publicación es la Sociedad Argentina de Escritores, pero básicamente entiendo que no tiene la capacidad de gestión que tiene SAIC, por lo tanto, en principio, eso no se hace de esa manera. Sí tenemos la Cámara Argentina del Libro, que, bueno, no es una gestora colectiva, pero se ocupa, digamos, de esa gestión, ¿no? Cuando se trata de libros físicos, básicamente. Bueno, vamos bien hasta aquí. Vamos a avanzar un poco analizando algunas cuestiones de algunas de los documentos y legislaciones que, digamos, tenemos que saber de su existencia, básicamente porque están determinando lo que se puede y no se puede hacer legalmente en Argentina respecto de las obras autorales. Esto que vemos acá es la definición de las obras protegidas del Convenio de Berna. El Convenio de Berna nos afecta en este punto porque hasta ahora estábamos hablando en general de algunos principios compartidos por casi todas las legislaciones. Decíamos también que los plazos, las características de la protección de las legislaciones de derecho de autor es jurisdiccional. Sin embargo, hay muchas iniciativas desde hace mucho tiempo, el Convenio de Berna, por ejemplo, desde el siglo XIX, para armonizar las legislaciones de los distintos países para que la gestión de derechos internacional sea más simple, ¿no? Bueno, uno de esos tratados internacionales que en Argentina tiene rango constitucional, es decir, está por encima de la ley de derechos de autor, es el Convenio de Berna. El Convenio de Berna define las obras como vemos acá en la diapo, ¿no? Las producciones del campo literario, científico y artístico, cualquiera sea el modo o forma de expresión, y hay algunos ejemplos, ¿no? Escritos, conferencias, sermones, obras dramáticas o dramático-musicales, coreográficas, composiciones musicales, las películas cinematográficas o todo lo que se le pueda asimilar. ¿Ven? Ahí entra toda la producción en video, toda la producción audiovisual, en el formato que fuere, dibujo, pintura, arquitectura, bueno, otras formas de las artes visuales, la fotografía, las obras de artes aplicadas, los mapas, los planos, todo lo que tiene que ver con arquitectura, ¿sí? O las que están vinculadas a la geografía, la topografía, bueno, que en muchos casos aparecen en las publicaciones científicas como figuras o ilustraciones o fotografías, ¿no? O fotogramas de una película, lo que fuere, y que lo importante es acá tener presente que pueden no ser de los mismos autores que escriben los textos, ¿sí? Entonces, tengan presente, esto yo lo decía al principio, es quizás uno de los aspectos más complejos en la gestión de derechos en las publicaciones científicas, porque nosotros tenemos contacto directamente con los autores de los textos y a veces se heredan, se arrastran problemáticas de gestión de derechos de otro tipo de obras que forman parte de esos textos y en algunos casos son muy importantes para la comprensión, para la forma en que el texto está organizado, y hay que gestionar los derechos en los mismos términos que yo quiero publicar en acceso abierto la obra escrita, ¿sí? Bueno,
Esto que acabamos de comentar es bastante importante, así que también, de nuevo, si tienen alguna duda, si quieren comentar algún caso, alguna situación con la que haya tenido contacto, bueno, también está bueno si quieren que lo vayamos bajando a las prácticas con las que ustedes trabajan cotidianamente, ¿no? Sí, Silvia. Bueno, primero, buenos días. Por ahí un comentario respecto de esto es el uso de fotografías en algunas publicaciones y sobre todo cuando las fotografías son propias, que se suelen generar algunas conversaciones respecto de cómo citarlas o qué mención hacer o de qué manera dar cuenta en el texto de que la fotografía pertenece también al autor del paper o del libro, de lo que fuese, y la misma situación, pero al revés, cuando la fotografía no es propia y el comentario es me la regaló, me la dio un amigo, o en fin. Claro. Bueno, está buenísima la pregunta, Silvia. Cuando la obra fotográfica es del mismo autor del texto, en principio no hay problema porque se entiende que todo el artículo, incluyendo sus ilustraciones, van a estar bajo la misma licencia y, digamos, la persona que está otorgando, está cediendo esos derechos, en el caso de una licencia de acceso abierto, tiene digamos, es el autor o la autora y tiene la posibilidad legal de hacerlo. Es muy importante que tengan presente acá que si el texto tiene muchos autores, la fotografía normalmente no va a tener muchos autores. Entonces, yo tengo que hacer esa distinción. No puede haber fotografías en las que sí haya muchos autores, ¿eh? Es decir, que yo quiera atribuir, por ejemplo, una fotografía que no es documental y quiera atribuir, no sé, qué sé yo, una fotografía donde hay una puesta en escena, donde hay alguien que maquilla, donde hay alguien que arma un set, alguien que ilumina, o sea, roles, bueno, pueden ser atribuidos si el autor de la fotografía así lo considera, también como en los créditos de esa obra. Pero en las fotografías documentales, que son probablemente las que pueden llegar a predominar en las publicaciones científicas, bueno, depende de qué se trate, ¿no? Pero normalmente hay que tener presente que la fotografía tiene un autor o autora y no, ahí tengo que hacer la distinción si la obra escrita fuera de varios autores. La atribución de la autoría ya la vamos a ver en un momento, pero básicamente es un reconocimiento en el cual yo tengo que decir quién es el autor, cuál es el título de la obra, cuándo fue producida y si está bajo alguna licencia que debe ser informada distinta de la que tiene el texto general, puedo poner también la licencia. Ese modelo, después lo vamos a ver en detalle, pero ese modelo de atribución se conoce como TAFOL. TAFOL quiere decir título, es una pauta mnemotécnica, digamos, para acordarse de qué es lo que hay que atribuir. Título, autor, fecha, origen, licencia. Eso quiere decir TAFOL, ¿no? Entonces yo tengo que atribuir el título de la obra, quién es el autor, cuándo fue hecha, cuál es el origen si estuviera en algún otro lado publicada. A veces puedo enlazar eso mismo en el resto de los datos, por ejemplo, en el título o en el autor. Y si tiene una licencia distinta de copyright, es una buena práctica ponerla también en la atribución, ¿sí? O si está en dominio público, por ejemplo, una foto vieja, bueno, está en dominio público, puedo ponerlo en la atribución también. Formas de hacer la atribución correctamente hay varias, es un poco como la citación bibliográfica, no hay una sola forma. El asunto es que los datos que permitan identificar al autor estén disponibles en el orden que uno quiera, como epígrafe al final de todo, como una nota, un índice de imágenes o de recursos distintos de texto en los cuales voy agregando esa información, pero en cualquier caso tiene que estar, ¿sí? El requisito es que en algún lado yo pueda encontrar
la atribución de autoría de las obras. En el caso de, bueno, esto aplica especialmente a lo que preguntaba Silvia, en el caso de que la fotografía no sea mía, ¿no? Si la fotografía no es mía, de la misma persona que escribe el texto, yo, además de atribuir, necesito gestionar el permiso, porque la atribución lo que hace es respetar los derechos morales, pero después tengo que gestionar los patrimoniales. Son dos gestiones. Con la atribución yo resuelvo el problema de los morales, pero no se agota ahí el problema, ¿no? Yo tengo que tener una autorización por escrito, no me la prestaron, me dieron permiso, porque la autorización tiene que decir exactamente lo que yo voy a hacer con la foto, por escrito. La voy a publicar acá, por cuánto tiempo, con una tirada de tanto, con acceso, ¿sí? O sea, la persona que me está cediendo los derechos tiene que tener claro lo que yo voy a hacer con esa fotografía. Porque si no, de esas confusiones vienen después los conflictos. No, pero yo te la presté para que hicieras no sé qué y ahora vos hiciste no sé cuánto, ¿sí? Además, en este caso, para una publicación en acceso abierto se suma que yo debo gestionar la sesión bajo una licencia libre. No es cualquier sesión la que tengo que tener. Es una sesión bajo una licencia que sea compatible con acceso abierto. Le tengo que poder explicar a la persona que le estoy pidiendo, por ejemplo, su foto, su ilustración, cómo va a ser publicada la obra y qué van a poder hacer otras personas con su obra, que no la está cediendo a mí de forma particular o a la publicación de forma particular. Está haciendo una sesión de acceso abierto, ¿sí? En principio, uno puede combinar elementos adentro de una publicación que no tienen licencias abiertas. No es una práctica recomendable. Algunas publicaciones lo hacen, pero definitivamente lo ideal sería conseguir una sesión en acceso abierto, ¿sí? Y esa sesión siempre debe ser por escrito, ¿sí? No es una sesión de palabra, es una sesión fehaciente, ¿sí? Que en el caso de un conflicto yo pueda decir, no, pero vos, acá hay un papel que vos me decís que me dejás hacer esto, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápidamente, si les parece. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión de la idea, yo ya lo comenté recién, es muy importante que esto lo tengan presente. La protección que la legislación de derechos de autor le da a los autores es exclusivamente sobre la expresión, sobre la forma, sobre la obra concreta y tangible, ¿sí? Perceptible, como decía la definición de Raffo, y no, ¿sí?, sobre las ideas, los procedimientos, los métodos o los conceptos que los autores hayan puesto en juego en esas obras en sí mismos, ¿sí? Esos conceptos, ideas, procedimientos, metodologías no están protegidos aunque hayan sido usados en esa obra. Esto es algo bastante obvio, quizás no tanto en relación a las ideas, pero es importante tenerlo presente y claro. No hay reclamo posible sobre que alguien me copió una idea, básicamente porque las ideas no tienen derecho de autor, ¿sí? Lo único que tiene derecho de autor es la obra concretizada de una forma específica, perceptible, ¿sí?, comunicable, y eso no abarca a conceptos, procedimientos o métodos que se hayan usado en la obra, sino simplemente a esa actualización concreta o esa formalización concreta que representa la obra. Estamos hasta acá. Acá hay un ejemplo, una cita también de este libro de Raffo que quizás puede ilustrar un poco esta idea, ¿no? Acá Raffo hace la referencia a, bueno, una historia, un tropo, digamos, que es recurrente en las historias románticas, ¿no? Que básicamente no tiene derecho de autor, ¿sí?, excepto que yo la convierta en una obra escrita concreta, ¿no? Como poner el ejemplo de Romeo y Julieta, pero del que hay infinita cantidad de variaciones.
en donde la forma concreta en la cual se ha contado esa idea, ¿sí? Ahí sí estamos frente a una obra que es protegible, está cubierta por derechos de autor. Bueno, esto ya lo comenté, acá hay una cuestión más quizás que hay que señalar, que es que también entre los derechos morales está el derecho a publicación, ¿no? Que es el derecho a decir cómo circula una obra, que incluye también el derecho a retirada, ¿no? Es decir, que si uno pone en publicación, pone en circulación algo, pero después decide retirarlo, uno no puede desdecirse de la autoría, pero sí puede retirar algo circulante, ¿sí? Ese es un derecho solo de los autores, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente, que es un derecho de los autores. Derecho de retirada, derecho de retractación, ¿sí? A corregir o modificar algo que se haya dicho, ¿sí? A nombre propio. Bueno, por otro lado, dijimos sobre los derechos patrimoniales, que son quizás los que requieren bueno, más cuidado, porque acá es donde aparecen las demandas, ¿no? Cuando uno... en la universidad también, en muchos casos, los derechos morales dan lugar a demandas, pero tenemos mucho más conciencia y cuidado quizás con los derechos morales, con la cuestión de la atribución, a veces en muchos casos de forma equívoca, pensando que es lo único necesario de hacer para cuidar la autoría de otra persona, de una tercera persona, pero lo cierto es que donde muchas veces se concretan demandas legales bueno, sobre las que hay que responder, tienen más que ver, en muchos casos, con los derechos patrimoniales, ¿no? Es decir, cuando hay algún tipo de explotación económica de por medio, que son los que comentamos recién, vinculados al copyright, a la traducción, ¿no? Que se considera un derecho del autor, de la cual la obra traducida no es una obra autoral, esa es una disputa que los traductores vienen haciendo hace mucho tiempo, pero por el momento sigue siendo así, la traducción sigue siendo una obra derivada de una obra original, ¿sí? Que es la obra en el idioma original. Bueno, la difusión o la difusión pública, la interpretación o cualquier otra forma de explotación económica. ¿Qué nos deja eso en términos de las obras autorales que podemos utilizar? Acá voy a hacer una pausa, vamos a hacer un ejercicio. Vamos, denme un minuto. Esto que yo les voy a mostrar está en el aula, en la pestañita sobre derechos de autor, y se llama Ley de Propiedad Intelectual Argentina, material de consulta. Esto es un notebook LM, un cuaderno de estos de inteligencia artificial para acompañar un proceso de aprendizaje o de investigación. En este caso está cargado con las fuentes que son básicamente las legislaciones que están vigentes en Argentina sobre derechos de autor. El ejercicio que les proponemos que hagan ahora es que, en función de lo que yo comenté hasta acá, y bueno, si hace falta que aclaremos alguna cosa más, lo hacemos antes de pasar al ejercicio, ustedes le hagan preguntas a este cuaderno, ¿sí? Que pueden ser preguntas específicas sobre el estatus legal de una obra, ¿no? Un poco la pregunta que hizo Silvia recién, uno se la puede hacer a este documento, a este cuaderno, y fíjense si más o menos la respuesta que les da les resulta
adecuada. Después las vamos a chequear las respuestas. Nosotros hemos hecho algunas pruebas y, digamos, esto no se puede hacer con una inteligencia artificial generativa común, porque responde cualquier cosa. Pero NotebookLM, este NotebookLM que tiene las fuentes adecuadas, en principio contesta bien. Entonces, la idea es que podamos hacer un ejercicio ahora y ustedes nos cuenten, analicemos las respuestas, no todas, pero algunas después podamos analizar el resto si las comparten en el aula. ¿Se dan cuenta qué podrían hacer ahí? ¿Pudieron entrar? ¿Sí? Bueno. La idea, lo que les proponemos es que hagan una pregunta. A ver si, que puede incluir un caso concreto, el análisis de un caso, a ver qué les contesta. Después vamos a charlar de las fuentes, que son cada una de las fuentes esas que están en ese cuaderno. Después, si quieren contarnos qué le han preguntado. Sería bueno, puede ser que haya preguntas que sean comunes para varios. Bien. ¿Y qué te contesto? O, digamos, contanos qué te queda claro después de lo que te contesto. Seguramente te dio eso como una definición. Bueno, ahí analizamos el detalle de esa pregunta de Eugenia porque nos falta, para dar una respuesta, falta precisión ahí. Acá una cosa importante es que digamos, en los casos que se presentan en relación a derechos de autor, uno no puede dar respuesta si no tiene la precisión de la situación, ¿no? Cuando uno dice incluir información de otros autores, necesito saber cuánta información. No nombrarlos nunca es una opción, ¿sí? Por lo que vimos recién en relación a la atribución de autoría. O sea que por los derechos morales no nombrarlos no es posible, ¿sí? Siempre tengo que nombrarlos. Pero después me queda el problema de los derechos patrimoniales.
la legislación prevé el caso de la cita, ¿sí? Entonces necesito saber cuánta información incluí, ¿sí? En el cuánta se dirime la cuestión de los derechos patrimoniales. Respecto de los morales, no nombrarlos no es posible. O sea, lo tengo que hacer siempre. Así sea una frase o un capítulo entero. Sí, no es. Buen día, Lila, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta en términos metodológicos didácticos de esta propuesta que decís, a ver, vayan a este cuaderno. ¿Cuál sería, por ejemplo, qué alcances vos buscás con esta inteligencia artificial en el sentido de esas preguntas que yo le hago al chat? Sí. ¿Qué pasa si no te las estoy haciendo a vos en este instante? ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cuáles serían los alcances y posibilidades que vos pensás con esta herramienta que pueda sumar en este momento? Porque si yo quisiera que me respondas vos, para mí sería mejor. Por ejemplo, ¿no? Por poner una simulación de la situación. Claro, el problema con ese escenario que sería mejor es que básicamente no está disponible, ¿no? Mientras que el cuaderno sí está disponible. Entonces, digamos, si la prueba, digamos, sobre la duda que ustedes tienen, las puede responder el cuaderno correctamente, que es lo que yo quiero probar, ¿sí? Nosotros hemos hecho pruebas y algunas cosas, es decir, no, hasta ahora yo no encontré una respuesta incorrecta, pero puede ser que no haya hecho las preguntas que ustedes van a hacer, que es lo que necesitamos testear. Si eso funcionara, Noelia, tenemos una herramienta muy potente para resolver las infinitas dudas que tiene la gente sobre este tema, ¿sí? Que es muy difícil que una instancia, es muy común que los talleres de este tipo se conviertan en un consultorio. Y tengan presente que yo no soy abogada, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es poniendo en relación lo que dice la ley, que todos podemos interpretar, lo que sé sobre derechos de autor, que es algo sobre lo que trabajo hace muchísimo tiempo, lo que sé sobre acceso abierto, sobre licencias libres, pero después hay infinita cantidad de situaciones concretas, ¿no? Como por ejemplo la que acaba de traer al chat Eugenia, que tienen que ver con los profes me preguntan, bueno, yo la primera observación que hice al comentario, a la consulta de Eugenia, es que esa consulta está incompleta, no se puede contestar. Hay una parte que yo sí la puedo contestar taxativamente y decirle, no se puede usar información de otro autor sin nombrarlo, porque no estoy respetando sus derechos morales. Pero la cosa no se agota ahí, ¿sí? Yo tengo que saber cómo respetar los derechos patrimoniales. Entonces ahí depende de cuánto voy a incluir de otros autores. Si vos me decís, quiero incluir hasta 1000 palabras, la ley te dice que podés hacerlo, que eso se llama derecho de cita y que si atribuís correctamente la autoría, no tenés que pedirle permiso a nadie para incluir a los autores. Los tenés que nombrar, ¿sí? Porque esos son sus derechos morales, siempre los tenés que nombrar, en todas las circunstancias, en dominio público, derecho de cita, acceso abierto, en todas las circunstancias siempre hay que atribuir la autoría. La que resulta más compleja es la gestión de los derechos patrimoniales, porque depende del tipo de obra, depende del cuánto estés usando de la obra. En algunos tipos de obra, por ejemplo, los textos o la música, está definido que vos podés usar una cantidad. En otros tipos de obras no está definido. Entonces yo no puedo usar un pedacito de una fotografía. No puedo usar nada, porque la ley no dice que puedo usar una parte. No puedo usar un fotograma de un video. No puedo usarlo porque no existe el derecho de cita para las obras audiovisuales, ¿sí? Lo cual no quiere decir que haya una cantidad enorme de prácticas en las que yo sí veo esos usos. Eso es otro problema, porque pueden pasar muchas cosas en esos usos que yo veo, ¿no? Puede pasar que haya permisos, puede pasar que haya tolerancia, puede pasar que haya una plataforma cuya jurisdicción legal no está en Argentina y eso se puede hacer en la jurisdicción de origen, pero no en la nuestra, el caso de YouTube, ¿no? Yo veo una cantidad de cosas en YouTube que en Argentina son ilegales, pero YouTube no responde a la legislación argentina.
Por lo tanto, salvo que haya un reclamo de un autor argentino, hay una cantidad de cosas que se ven y se pueden hacer en YouTube que no son legales en Argentina, ¿sí? Entonces hay una cantidad de excepciones. Por ejemplo, ese nivel de detalle probablemente Notebook LM, este cuaderno no te lo pueda dar, o no sé, pero bueno, por eso el ejercicio tiene que ver con, bueno, cuáles son sus preguntas, a ver qué pasa con las respuestas para que compartamos si esas respuestas están correctas. Nosotros tenemos, bueno, eso, algunos ejercicios que tienen que ver con las consultas que nos llegan más seguido. Y Bien. algunas que son complejas, como por ejemplo el caso de la foto en la legislación argentina es muy compleja y si ustedes van a otra inteligencia artificial y le preguntan por la protección de una fotografía, la respuesta no la tomen como tal porque va a estar incorrecta. Yo lo he probado con casi todas y lo hace mal. A menos que uno le cite el artículo donde dice en la ley 1173 que tal cosa, o sea, le haga leer el artículo, la primera respuesta o incluso la segunda y la tercera siempre están mal. Pero Notebook LM, alimentado con la legislación, toda la legislación, por lo menos hasta donde lo hemos probado, da respuestas que están bien y las justifica, además. Me dice de dónde saca lo que me está diciendo. Bien, no, me parecía interesante, ya que lo venías experimentando y vas viendo límites y posibilidades, me gustaba escuchar qué vigilancias tenías, qué vigilias metodológico-didácticas tenías, ¿no? Para después no estar embrollados en líos, en producciones mal hechas de los estudiantes, ¿no? Que nos pasa todo el tiempo eso. Sí. Buenísimo, fantástico. Sí, de Gracias. todas maneras hay que testearlo, ¿no? Ustedes son los conejillos de Indias acá. Porque, digamos, nosotros tenemos un conjunto de preguntas que son las que nos llegan siempre, pero hay otras que no podemos imaginarnos. Y ese es un poco el ejercicio. Tiene levantada la mano María. María, sí. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Buenas. Lila? ¿Qué tal? Yo consulté sobre esto que también les había consultado la otra vez, es, por ejemplo, si una revista tiene una licencia de acceso abierto y uno quiere incorporar algo en el interior que no tiene esa licencia, que tiene derechos de autor. La pregunta era, por ejemplo, yo tengo que pedir eso, que me cedan específicamente determinada imagen. ¿Eso hay algún modelo de eso que yo tengo que pedir? ¿Se puede encontrar en algún lugar? Este sitio que vos das podría servirme como para decir qué tengo que pedirle específicamente a esta persona. ¿Cuál sitio? Este que vamos pasado es el Notebook LM. No, el Notebook LM es un cuaderno para hacer preguntas. Preguntas, ¿no? O sea, pero si yo pregunto aprender, eso. Claro, para que me explique sobre ciertas cosas en base a esas fuentes o incluso para hacer algunas consultas eventualmente, como estamos viendo acá. No, la forma más fácil, María, de resolver ese problema es que el autor, solo el autor, esto no lo puede hacer un intermediario, suba su fotografía a una plataforma que tiene ese tipo de licenciamiento. Por ejemplo, si es una foto, ¿sí? Supongamos que lo que yo necesito que me ceda es una fotografía. La persona la puede subir en su propio espacio de publicación, suponiendo que tiene un blog, por ejemplo, y tiene que ponerle la licencia. Esa es una forma que tiene la dificultad, que si no sabe cómo hacer eso, se lo vas a tener que explicar, cómo ponerle la licencia. Y si no, la puedes subir a plataformas que solo usan esas licencias, como por ejemplo el caso del Commons de Wikimedia, ¿no? Si vos te creas una cuenta ahí y subís tu foto ahí, automáticamente vas a tener que elegir una licencia libre, porque ahí no se puede publicar de otra forma. ¿Sí? Claro, pero y en el caso de esta persona no quiera esas licencias así libres y que te diga, bueno, te presto esta foto para que vos hagas la tapa de tal libro, pero no quiero que eso esté en una licencia abierta, sino solamente que esa imagen tenga derechos de autor. ¿Eso es posible? La verdad que la respuesta corta es no. Digamos que hay publicaciones en las que se hace un disclaimer sobre una obra en particular que no está bajo la misma licencia. No podrías tener una obra que está bajo copyright. Sí podés tener
obras que están bajo distintas licencias libres o distintas licencias permisivas, distintas Creative Commons. Eso sí es bastante común. No puedes combinar una obra que tiene copyright con otras que no lo tienen, ¿sí? Pero a veces, para evitar el problema, que es un enorme problema de la interoperabilidad entre las licencias Creative Commons, ¿no? Porque hay algunas que no son compatibles entre ellas, yo podría tener una obra que tiene una licencia más restrictiva, no sé, en la imagen de la tapa, y el resto de la publicación con otra licencia más abierta. Y la de la tapa no está abarcada por la licencia general de la publicación. Pero no puedes tener una obra que tiene copyright, ni que tiene un permiso solo para tu publicación, que es lo mismo en un punto, porque no es una licencia de acceso abierto, ¿no? O sea, vos tenés permiso solo para usarla de un modo que la gente que ve tu publicación con una licencia X no sabe que la tapa no está abajo. O sea, es como estás complicando mucho la lectura de derechos a quienes usan tu material, ¿no? Que en general no le van a poder sacar la tapa para usarlo. Claro. ¿Sí? Entonces, no, sobre todo por esto, porque, digamos, porque las licencias de acceso abierto lo que permiten es que la obra circule en principio libremente. Hay versiones del acceso abierto que son más restrictivas y que no permiten algunos usos, por ejemplo, los usos comerciales, bueno, una discusión que es como interna, que por ahí la semana que viene, en el otro encuentro, le podemos entrar un poco más en detalle, pero digamos, en principio acceso abierto significa que copyright no es posible en ningún componente. Perfecto. Y en el caso de que sí, de que sí estén dispuestos a que tenga una licencia de acceso, no es suficiente, de acceso abierto, no es suficiente con una nota que diga que quieren eso, sino que sí o sí tiene que estar subida esa imagen, por ejemplo, en Wikipedia o en un blog. No, sí podría ser suficiente. Lo que pasa es que lo ideal es que esa sesión sea pública, no que la tengas, porque si no la vas a tener que custodiar. ¿Entendés? O sea, vos, si alguien después reclama, pongámosle un caso hipotético, pero nada, supongamos que pudiera suceder, sobre todo si una práctica se instala, digamos, de forma generalizada, ¿no? Que no tengas un caso, tengas todos los casos o muchos casos, ¿no? Vos sos la Facultad de Filosofía, le pedís a una persona que te ceda no sé, una foto, una ilustración para la tapa de una revista, ¿sí? La persona te hace un escrito donde dice, de puño y letra o firmado, qué sé yo, que hace esa sesión para la publicación sin plazo de expiración, o sea, la tratas de hacer para que no sea, digamos, no tengas que revisarla continuamente, ¿no? El asunto es que, digamos, como eso no está público, como la obra no tiene una licencia como la que dice el papelito porque el autor no la subió, ese autor se muere y sus herederos, 30 años después, le reclaman a la facultad que por qué se está usando la fotografía de no sé qué. Entonces, si no fue archivada la sesión correctamente, 30 años después, imagínate quién se va a acordar dónde está. O sea, no tenemos un sistema nosotros para eso. O sea, podríamos tenerlo, pero es mucho más sencillo pedirle a la persona que suba la cosa a una plataforma que sí tiene eso y personas que lo resguardan, digamos, en términos técnicos y legales, para evitarnos un problema derivado de, bueno, de comprometernos a algo para lo cual no tenemos estructura, me parece, ¿no? O sea, no es que no se pueda hacer, pero no es una buena práctica a largo plazo, ¿no? Porque si vos si tenés un solo caso, mira, nos pasan cosas mucho más triviales con las contraseñas de las plataformas. Imagínate una autorización de la publicación de una obra, o sea, alguien tendría que llevar un registro de eso. Es como, me parece que no tenemos una estructura institucional que o sea, tenemos problemas como más simples con los que no estamos pudiendo, digamos, llegar digamos, a la consolidación de un proceso que quizás,
Digo, esto lo complejiza, ¿no? Entonces, la forma más sencilla es, sobre todo pensando en alguna plataforma libre, como puede ser el caso de Wikimedia. También se puede subir, no sé, por ejemplo, a una plataforma como Flickr, si es una foto, que también te permite tener licencias libres. Pero bueno, Flickr en el futuro podría dejar de existir, digamos, como, ¿no? De repente, bueno, el Commons de Wikimedia, por su volumen y cantidad de usuarios, etcétera, es como bastante más difícil que, bueno, que vos tengas ese problema en el futuro. No es que no pueda suceder, pero es más difícil. También hay que ver que en Commons yo no puedo subir cualquier cosa, pero bueno, porque digamos, se supone que son imágenes de tipo de interés enciclopédico, ¿sí? Pero se supone que en una publicación científica habría coincidencia en ese interés. Gracias, Lilia. Bueno, a ver, veamos. Bueno, ahí está lo que le respondió Eugenia. Bueno, acá, Eugenia, lo que hay que agregar acá es que, por ejemplo, en la legislación argentina, y casi todos la tienen, existe el derecho de cita, que si la cantidad de palabras no excediera las 1000, entonces vos sí podés incluir, siempre atribuyendo la autoría correctamente, la obra de otros autores sin tener que gestionar derechos patrimoniales, porque existe el derecho de cita, ¿sí? Si son más de 1000 palabras, ¿no? Que probablemente en un apunte, no es una cita, sino que si están pensando en un apunte como un conjunto, un compilado de obras de otras personas, y seguramente son más de 1000 palabras, no entra dentro de esta excepción, ¿no? Que no es una excepción educativa, sino que es el derecho de cita. Bueno, Pía pregunta, si tomo un mapa de un artículo científico publicado en una revista de acceso abierto, lo modifico y lo publico en una obra nueva de mi autoría, ¿estaría incurriendo en alguna infracción? Bueno, está bien la pregunta. Me respondió que podría que sí, sobre todo porque estar haciendo, bueno, podría que sí, que Pía, podrías estar incurriendo en una infracción o podrías hacerlo. Ahí no entiendo lo que te respondo. Hola, ¿qué tal? Hola. No, yo estaba contando mi interacción con Notebook LM, no estaba preguntando. Claro, pero lo que te pregunto es porque vos decís, y me respondió que podría que sí, pero que podría que sí, que porque como que te Podría faltó. estar incurriendo en una infracción de derecho, o sea, Bien. que sí a mi Bueno, pregunta. analicemos un poco Para no copiar y pegar la respuesta completa. Sí, claro, que debe ser más larga. Da muchísimas citas. Sí, analicemos un poquito el caso y vos me decís si coincide con el detalle de lo que te respondió, porque acá es difícil simplificar, ¿sí? Vos dijiste, si tomo un mapa de un artículo científico publicado en una obra de acceso, en una revista de acceso abierto, lo modifico y lo publico en una obra nueva de mi autoría, si estaría incurriendo en la... Eso depende de la licencia de la publicación. Este es un tema que seguramente, eso en el próximo encuentro lo podemos desarrollar un poquito más, pero que es una discusión muy, muy compleja al interior del movimiento de acceso abierto. Esta modificación y publicación en una obra nueva depende de la licencia que tenga la publicación en acceso abierto. La definición estricta de acceso abierto, si la publicación se ajustara a una interpretación estricta de lo que se entiende por acceso abierto, debería tener una licencia que sí te permite modificar y publicar en una obra nueva ese mapa. Pero en la práctica hay muchas publicaciones de acceso abierto que no cumplen con esa condición. Es decir, que no permiten las obras derivadas. Desde una perspectiva, que es con la cual yo estoy más de acuerdo, eso no es acceso abierto, ¿no? O sea, si yo no permito las obras derivadas, estoy poniendo una restricción a la circulación, por ejemplo, en este caso, a la publicación de ese mismo material en otra publicación, ¿sí? Entonces, en principio, eso no es acceso abierto. Eso significa que hay algunas licencias, por ejemplo, de las Creative Commons, que no son compatibles con el acceso abierto, pero que en la práctica muchas publicaciones de acceso abierto las usan. Entonces, yo tengo que saber cuál es la licencia. Si es una licencia de acceso abierto estricta,
entonces sí puedo hacer una modificación y publicarlo en otro lado con las condiciones que me imponga la licencia, ¿no? Que puede ser que la publique con la misma licencia o no, dependiendo cuál sea la licencia, ¿sí? Por lo tanto, digamos, puede ser que estés o no estés incurriendo en una infracción dependiendo de si las obras derivadas están permitidas o no en la licencia de la publicación original. ¿Sí? Claro, perfecto. Sí, es más o menos similar a lo que respondió, pero decía, por ejemplo, el autor de una obra literaria o artística tiene el derecho exclusivo de autorizar las adaptaciones, lo que me generaba la duda de si es Claro, pero necesario contactarse con el autor, solicitarle permiso. si la publicación original tiene una licencia que permite las obras derivadas es porque esa autorización ya fue dada. Claro. Eso significa la licencia, ¿sí? Una licencia de derechos de autor que libre, digamos, de acceso abierto, lo que ha gestionado es lo que recién preguntaba María, ¿no? Sí. Yo voy a incluir una foto que no tiene una licencia así, porque no está obligada por la ley de acceso abierto que nos obliga a los investigadores, bueno, entonces tengo que gestionar esa sesión. Una vez que yo la gestioné para todo el mundo, no es solamente para mi revista. Eso va a estar disponible para todo el mundo. Por lo tanto, si está publicado en acceso abierto, porque eso significa el acceso abierto, cualquiera puede tomarla siempre que atribuya la autoría y, por ejemplo, hacer una obra derivada. Perfecto. Puede que haya condiciones, ¿no?, de la licencia, pero en principio el permiso está dado. Está dado por el autor original. Agrego una cosita más que me pareció interesante, a lo mejor para otras de las preguntas, que habla sobre las excepciones para usos de enseñanza. Ajá. Dice que, por ejemplo, si se utilizara el mapa como una ilustración dentro de la enseñanza por medio de publicaciones, emisiones de radio, grabaciones, siempre que sea conforme a los usos honrados y se mencione la fuente y el autor. Sí, eso, bueno, ahí tenemos una cuestión. Eso te cita el convenio de Berna ahí. ¿Como fuente? 33, fuente, es el artículo 3 de, bueno, complicado ir a buscar. Porque en principio eso en la legislación argentina no está. Y el convenio de Berna, sí. Ahí hay una discusión compleja también, como todas estas. Pero, digamos, eso, Berna lo permite, la ilustración es para la enseñanza, la legislación argentina no. En principio, Berna está encima de la legislación argentina. Pero, bueno, ahí el asunto es que debe ser algo que vos no publiques, ¿sí? O sea, si vos lo usás en tu clase, podrías ampararte en ese artículo. Pero no lo podés publicar. No podés publicar un recurso educativo con ese mapa fuera de tu clase, ¿sí? O sea que a los fines de nuestras publicaciones no nos sirve esa excepción, ¿sí? Perfecto. Bueno, ahí Silvia trae una pregunta que dice: ¿qué derechos le corresponden a los herederos de una persona que falleció como autora de un libro que nunca tuvo ICBN? Acá está buena tu pregunta, básicamente porque hay que tener presente que el ICBN no tiene nada que ver con los derechos de autor. Son dos mundos completamente separados. Que algo tenga ICBN o no lo tenga no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿sí? Por lo tanto, no sé qué te contestó, pero no es una pregunta entre dos cosas que se relacionen de modo directo, se condicionen de modo directo, ¿sí? Que tenga ICBN o no lo tenga, no cambia la situación de derechos de autor, ¿sí? Sí, yo quería agregar a eso, porque hay mucha confusión con el tema de ICBN. El ICBN es un código comercial. Sí puede servir como una prueba para demostrar que uno registró algo, pero no es derecho de autor. El ICBN es un código comercial que permite en una librería como un DNI de ese libro, sería. Sí, obviamente sirve como un paso si uno tuviese que demostrar que eso lo publicó, lo hizo uno, pero no es derecho de autor. Porque hay una confusión importante que mucha gente cree que haciendo eso ya está haciendo un registro de derecho de autor, y no es así. Claro. Que por otro lado dijimos que no es imprescindible hacer, ¿no?
O sea, que los derechos morales son automáticos, es decir, que no hace falta hacer ninguna gestión, ¿sí? Salvo en el caso de las publicaciones de los libros, que la ley sí habla de ese depósito, ¿no? Que indica la ley, pero que, bueno, no necesariamente abarca a, por ejemplo, una revista, ¿no? Bueno, ahí Lorenzo comparte una respuesta, supongo, que bueno, es más o menos lo que comentamos acá sobre la cuestión de las ideas. Y Julieta hace otro comentario que está bueno tener en cuenta. No hay información sobre inteligencia artificial en las fuentes, por lo tanto, NotebookLM no puede contestar sobre eso, ¿sí? Las fuentes solo son la legislación que está vigente para responder cuestiones de derechos de autor en Argentina. Lo cual significa que como no hay ninguna referencia a inteligencia artificial en esas fuentes, Julieta no puede responder sobre eso, ¿no? Porque no está legislado. Ahí Sí, después le hice otra pregunta que tenía que ver con la posibilidad de comparar los derechos de autor en los diferentes países, y ahí me respondió sobre los elementos comunes y algunas otras consideraciones en países como Brasil o Ecuador, que son más restrictivos respecto a Argentina. Eso me pareció interesante para pensar similitudes y diferencias. En realidad Argentina es más restrictiva que el resto, ¿no? Eso está eso te lo puede responder porque hay un artículo. Ten en cuenta que lo único que está analizando es Latinoamérica, porque hay un artículo que se llama Flexibilidades del derecho de autor en Latinoamérica, ¿sí? Ese artículo compara justamente las legislaciones latinoamericanas. No es todos los países, sino solo los que aparecen en ese artículo y alguna referencia que pueda haber en algunos de los otros materiales que ahora no los tengo presentes, pero es principalmente ese, ¿no? El artículo de flexibilidades y excepciones en los derechos de autor de Latinoamérica, donde ahí, bueno, hay un mapita que es interesante, no en ese PDF, pero en el sitio del proyecto, en donde se muestra justamente que Argentina tiene una de las legislaciones más restrictivas de toda la región, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea eso, como yo les decía al principio del encuentro, un obstáculo real para el acceso, ¿no? Porque así como tenemos una legislación muy restrictiva, también es una legislación muy desconocida e incumplida, ¿no? O sea, es casi tan restrictiva como desconocida e incumplida, ¿no? Incluso al interior de las instituciones públicas, de las universidades, es decir, de los lugares donde nosotros gestionamos conocimiento cotidianamente, propio y ajeno, ¿no? Es decir, no estamos hablando de sectores que tienen vinculaciones más lejanas con la producción de conocimiento o su circulación, sino, bueno, los lugares donde se enseña, los estudiantes acceden a materiales, se produce conocimiento, se investiga, se difunde, etcétera, como somos, bueno, las universidades y las áreas como, por ejemplo, puede ser el área de publicaciones del CIFI, ¿no? Hay una cantidad de cosas que, sobre todo además por la complejidad que estamos viendo que tiene el tema, que son desconocidas y en algunos casos, bueno, no se cumplen por distintas razones, a veces porque es la única forma de acceder a los materiales, otras veces porque, bueno, por el propio desconocimiento, ¿no? Y además a eso, que es el estado general de la cuestión, le sumamos las políticas de acceso abierto, que están regidas por otro tipo de licenciamiento, que está dentro de la legislación, es decir, que está en el marco de la legislación vigente, porque si no, no podría usarse, pero que tiene sus propios términos, que son distintos a los que tiene por defecto el derecho de autor o el copyright, ¿no? Si les parece, podemos avanzar un poquito más. Yo quería por ahí que bajáramos como a las dudas concretas, lo que veníamos conversando hasta ahora,
porque la idea sería que podamos introducir, aunque sea en este último ratito, la propuesta de las licencias libres y empezar a trabajar un poco sobre sus características, que las terminaremos de ver y profundizar en el siguiente encuentro, ¿sí? Si les parece, no sé si alguien se quedó con alguna otra duda o me olvidé yo de levantar algún comentario. Creo que no. Ah, acá, Valeria. Trabajo en Biblioteca Mayor, le pregunté sobre unas fotos antiguas si las restauramos, si se pueden publicar, ¿y qué te contestó? ¿Ven? Antiguas, ahí necesitamos la precisión, aunque en realidad antiguas se supone que, supongo que te va a contestar. A ver, contame, ¿qué te contestó? Bueno, mientras Valeria nos contesta, si les parece, avanzamos un poquito más sobre la cuestión de, bueno, de los caminos, digamos, que ha tomado esta... Bueno, José, después podés ver la grabación completa en el aula, la vamos a compartir por ahí. Que frente a este escenario que tiene que ver con legislaciones de derechos de autor que son más o menos restrictivas, en el caso de la nuestra, muy restrictivas, pero al mismo tiempo, como decíamos recién, bastante desconocida e inobservada, ¿cuáles son las alternativas que se han empezado a construir a esa problemática, principalmente a partir de la circulación mucho más expandida que las obras autorales pudieron empezar a tener desde la digitalización y desde la difusión del acceso a Internet, ¿no? O sea, es un problema que preexistía, ¿sí? Pero que sin embargo tiene, reviste una nueva etapa con problemas diferenciados y discusiones también y construcción de alternativas a partir de básicamente la difusión de las tecnologías de información y comunicación y en particular Internet. Bueno, yo les decía entonces que cuando las obras, digamos, en el conjunto de la producción del acervo cultural al que nosotros tenemos acceso, la cuestión de la gestión de derechos que no presenta restricciones, digamos, para su uso, está compuesta básicamente por dos tipos de obras, ¿no? Obras que son muy antiguas y su plazo de protección de derechos se ha expirado, es decir, se encuentran en dominio público, ¿sí? Y por otro lado, lo que se conoce como el procomún, que son aquellas obras que o bien no están cubiertas por propiedad intelectual o son obras contemporáneas que han nacido, digamos, con una licencia de derechos de autor libre o permisiva, una licencia abierta, ¿no? Entonces vamos a analizar un poquito, antes de avanzar sobre la cuestión de las licencias libres, qué es el dominio público. Porque ahí, probablemente eso iba a estar en la respuesta de Valeria, nos vamos adelantando un poco. Los distintos tipos de obra en relación a la legislación de referencia, en nuestro caso la legislación argentina, van a tener duraciones de ese monopolio de explotación de los derechos patrimoniales que les da el Estado a los autores y que se puede ceder, que son diferentes de acuerdo al tipo de obra. Y de hecho hay algunas que no tienen ese monopolio, ¿sí? De origen.
Entonces, dijimos, viendo el mapita, que en el caso de las obras escritas, ¿no? Científica, literaria, artística, de toda naturaleza, que no está incluida en otros apartados, o el software, ¿sí? Es la vida del autor y hasta 70 años. A partir del 1 de enero del año siguiente, las obras que han cumplido con este plazo pasan a estar en dominio público. Después vamos a hacer una salvedad sobre cómo es el dominio público en Argentina. Pero en principio, dominio público significa que yo tengo que los derechos morales seguirlos atribuyendo, porque esos no caducan nunca, pero los derechos patrimoniales ya no tengo que gestionarlos ni pedir permiso, ¿sí? Puedo publicar la obra, hacer obras derivadas, etcétera, sin la autorización o sin negociar derechos patrimoniales. Bueno, las obras colectivas tienen los mismos derechos para todos los colaboradores. Fíjense, vamos a saltarnos algunas cosas para no demorarnos mucho en esto, después podemos avanzar en analizar alguna cosa en particular si les interesa, pero fijémonos, por ejemplo, en el caso de la foto, ¿no? El titular de los derechos es el autor o la autora de la fotografía y el monopolio dura 25 años desde la fecha de su primera publicación. Este es el valor más bajo de cobertura que tiene la legislación argentina, ¿sí? En realidad no está en Argentina, sino que está en Berna en los 25 años, porque la ley 11723 dice 20 años, pero Berna pone un piso de 25 que todos los países firmantes tenemos que cumplir, entonces son 25. Eso significa que todas las fotografías, en nuestro caso, anteriores al año 2000, ¿sí? Están ya en dominio público. Es decir, que yo puedo utilizarlas, por ejemplo, en una publicación, atribuyendo la autoría, pero sin la necesidad de pedir autorización o gestionar derechos patrimoniales, ¿no? Es decir, que si el autor quiere cobrar por esa publicación, yo tenga que, bueno, negociar esas regalías o ese copyright, ¿sí? Bueno, en el caso de las obras audiovisuales, que es en la legislación referidas como obras cinematográficas, son 50 años después de la muerte del último colaborador. En otro artículo de la misma ley 1123 se dice que los autores son el guionista, el productor y el director. Eso quiere decir que en toda obra audiovisual hay 3 autores. Eso van a ver que en muchos casos no se cumple en las obras audiovisuales. A veces estos 3 roles son una misma persona. Pero en cualquier caso, es, digamos, de quienes ejercieron estos 3 roles 50 años después de la muerte del último de ellos. Cosas interesantes a tener en cuenta es, las noticias están en dominio público, ¿no? No están protegidas por copyright y pueden ser reutilizadas según, digamos, siempre atribuyendo la fuente. A veces esa fuente no va a tener un autor físico, una persona física, pero bueno, en ese caso atribuyo al medio en el que se publicó originalmente. Y fíjense otros casos. Las obras folclóricas están en dominio público, a las que se desconoce cuál es el autor, se ha perdido en el tiempo, digamos, el autor original de las obras, se consideran patrimonio nacional y están en dominio público. Bueno, después hay otras que son como específicas. Hay una guía que también la tienen en el aula sobre la cuestión de una explicación más detallada de esta tablita, por si en algún momento les tienen alguna duda, está un poco más explicado en esa guía. Hay una calculadora de dominio público que está en esta URL, que ahora yo se las muestro, no es muy confiable, lamentablemente. Acá, no sé si están viendo la ventana. Sí se ve. ¿Sí? Bueno, fíjense, acá yo pongo que el país donde se va a publicar la obra es Argentina, donde se publicó por primera vez es en Argentina, y pongo fotografía. Y le digo que la obra se publicó, por ejemplo, en
el año, yo les dije recién que a partir del 99 están en dominio público. Y fíjense lo que va a suceder acá. Me dice que la obra es de dominio público en Argentina a partir del 1 de enero de 2020, pero en realidad no es así. Estas obras estuvieron en dominio público a partir de este año, ¿no? Acá está tomando como referencia la legislación argentina, pero no está considerando Berna. Esto es bastante complejo. Esta calculadora de dominio público tiene varios problemas, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo acá audiovisual, me va a preguntar en qué año se publicó por primera vez la obra, y acá acabamos de ver que la legislación argentina considera la muerte del autor, por lo tanto esta fecha no me sirve, ¿sí? Bueno, nada, este es un intento de conformar una calculadora que permita, digamos, responder a estas dudas, pero que le falta información, le falta desarrollo todavía, y para la legislación argentina, que además hay que compatibilizarla con las otras normativas, da algunas respuestas que son incorrectas. Algunas están bien, pero otras son incorrectas, ¿no? Sin ser inteligencia artificial, y igualmente, bueno, porque el algoritmo es muy complejo, ¿no? El que hay que poner en acto, digamos, para que las respuestas sean correctas. Bueno, a ver, me voy a saltar un poco esto. No me voy a saltar esto, voy a voy a mostrar algo que salió recién. Te voy a compartir de nuevo. Acá. Bueno, recién salió en la consulta de Eugenia, me parece, esta cuestión del derecho de cita. La legislación argentina, la 11723 de propiedad intelectual, que como decíamos al principio, bueno, es muy antigua, por eso tiene ese nombre, pero en realidad es una legislación de derechos de autor. En el artículo 10 establece el derecho de cita, ¿sí? Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos hasta 1000 palabras de obras literarias u 8 compases en las musicales. Todas las otras obras no están especificadas en el porcentaje o en el tamaño de la cita que puede permitirse, por lo tanto se asume que no está permitida. Y esto no es una excepción educativa, sino que esto es el derecho de cita que tiene cualquier persona, no en el marco de un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el marco de la utilización general de la obra de otro autor, ejerciendo el derecho de cita, lo cual no quita que haya que hacer la atribución de los derechos, de la atribución de autoría, que haya que respetar los derechos morales, ¿sí? Lo que está acá dándome es un derecho a tomar hasta 1000 palabras de una obra escrita, ¿sí? Siempre diciendo de quién es el autor, como parte del ejercicio del derecho de cita, ¿sí? Y fíjense que en el segundo párrafo lo aclara muy específicamente, ¿no? Que están comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones, bueno, etc. Bueno, vamos a saltarnos algunas cositas, así podemos ver algunas de las cosas que, digamos, a las que responden lo que comentábamos recién del dominio público. En el artículo 34 de la misma ley 11723 se habla de las obras fotográficas y se dice que la duración del derecho de propiedad es de 20 años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esos 20 años se convierten en 25 porque Argentina es firmante del Convenio de Berna y el Convenio de Berna dice que el piso mínimo de todas las legislaciones debe ser 25 años, ¿sí? Y por otro lado, dice que para las obras cinematográficas, que ahí es la que, digamos, extendemos a todas las producciones audiovisuales, el derecho de propiedad es de 50 años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores que están enumerados en otro artículo y que son, como dijimos recién, el director, el guionista y el productor. Bueno, después hay otros artículos que nos interesan también, que son los que tienen que ver con
Bueno, por un lado, el derecho moral a la integridad de la obra, la fidelidad de su texto y título, ¿no? El artículo 52, que dice que aunque el autor enajenara la propiedad, es decir, que cediera los derechos patrimoniales, conserva el derecho a exigir, estos son los derechos morales, de el respeto a la integridad de la obra, ¿sí? Lo mismo que la mención de su nombre. Fíjense, bueno, el artículo 53 dice, la enajenación o cesión de una obra literaria, científica o musical debe inscribirse en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual, hoy Dirección Nacional de Derechos de Autor, sin cuyo registro no tendrá validez. Esto es para gestionar los derechos patrimoniales, la obra sí o sí tiene que estar inscripta, no en otro, digamos, bajo otras circunstancias, ¿no? Si yo no necesito gestionar derechos patrimoniales, como es el caso de acceso abierto, esto no es necesario. Y esto, el artículo 54 nos interesa en particular porque a veces, en muchos casos, hay reproducciones de obras autorales que no son obras reproducibles, como el caso de la fotografía, sino que lo que yo tengo en lo que utilizo en una publicación es una reproducción de la obra, no la obra en sí, ¿no? Como el caso de algunas fotografías. Y fíjense que el artículo 54 dice, la enajenación o cesión de una obra pictórica, escultórica, fotográfica o de artes análogas, es decir, que la obra no es lo que está en la publicación, sino que es una reproducción, no lleva implícito el derecho de reproducción que permanece reservado al autor o a sus derechos habientes. Bueno, cuéntenme si alguna vez se encontraron con ese problema, el del artículo 54, porque estoy segura que sí. Si entienden a lo que se refiere el artículo 54 y si en algún momento se han encontrado con esa problemática. Acá Valeria respondió, a ver, sí se puede porque acá la duración de 20 años, bueno, fíjate que son 25 en realidad. Bien, son 25, ¿no? Vos estabas preguntando por fotografías, sí. Y la restauración es una obra derivada, por lo tanto, en principio, como tenés el permiso para usarlas, podés hacer también eso, siempre que obviamente cites al autor original, ¿no? Bueno, ahí cuéntenme ahí si alguien se ha encontrado con ese problema del artículo 54, que es el que aparece básicamente cuando yo quiero, por ejemplo, utilizar la reproducción de una obra artística, como puede ser una pintura, una escultura, un grabado, ¿no? Cualquier obra cuya materialidad de origen no sea digital o reproducible, sino que sea en algún otro sustrato, como una obra, como, digamos, siendo en general una obra única o con pocos ejemplares, y donde lo que yo estoy utilizando en la publicación es una reproducción fotográfica que tiene otro autor, ¿no? Ahí la reproducción fotográfica, la obra autoral no es la del fotógrafo, ¿no? Porque el fotógrafo ahí es está documentando la obra. De hecho, la obra también en algunos casos podría, no sé, ser escaneada sin ser una fotografía e igualmente, como pasa a veces con el patrimonio documental antiguo, ¿no? O sea, no hay un fotógrafo. De todas maneras, en una reproducción el fotógrafo no es el autor, ¿sí? Salvo por ahí en las obras tridimensionales, puede ser que sí, pero en las obras bidimensionales no. Sino que el autor es, digamos, el que tiene los derechos, es el que de la obra que está siendo reproducida, ¿no? Bueno, y en principio, fíjense que esa cesión que se puede haber hecho de una obra, por ejemplo, a un museo, ¿no? No le da al museo el derecho de reproducción,
a menos que haya sido cedido también. Es decir, que lo conserva el autor de la obra que está siendo reproducida. ¿Se entiende esto, no? Esto es un problema que tienen los museos y es un problema que también hay que tener en cuenta cuando uno necesita gestionar una de estas obras, ¿no? No es al museo al que le tengo que pedir, salvo que sea, no es a quien custodia la obra o al su dueño si estuviera en manos privadas, sino que en general, a menos que haya cedido también los derechos de reproducción, va a ser al autor, al artista, ¿no? Porque no son ni, en la mayor parte de los casos hay algunos casos en los que sí han cedido también, pero son los menos. Bueno, Olga dice, una fotografía de una obra de arte de la cual el autor no ha muerto, ¿debo gestionar el derecho a reproducirla? Sí, exactamente es lo que estoy diciendo. Salvo que se trate de una obra antigua, ¿sí? Y salvo que quien custodia la obra, por ejemplo, un museo, una colección privada, un particular, lo que fuera, haya cedido, el autor le haya cedido también los derechos de reproducción, los vas a tener que gestionar con el autor directamente, ¿no? Y si no, con sus herederos. En principio, sobre todo para quienes, digamos, para los que custodian las obras, ese derecho es por 50 años, si mal no recuerdo, no tiene la misma cantidad de tiempo que otro tipo de coberturas, pero bueno, pues si hablamos de una obra contemporánea, la vas a tener que gestionar con su autor. Y ahí va a pasar lo mismo que preguntaba María, ¿no? Para que esté en acceso abierto, la persona tiene que subir esa reproducción, que la puedes haber hecho vos o la puede haber hecho él mismo o un tercero, lo que fuera, a una plataforma con una licencia libre para que de ahí vos la puedas recuperar y la puedas citar, ¿sí? Bueno, si les parece, siendo las 12, podemos ir cerrando acá y, bueno, recordarles que en el aula hay recursos, hay un foro. Nosotros les vamos a pedir que nos compartan algunos resultados más de esa interacción con Notebook LM como una actividad que la idea es que podamos seguir explorando en el encuentro próximo. Y que tenga que ver, sobre todo ahí en el foro nos pueden compartir no solo la pregunta, sino la respuesta completa, porque a veces simplificar la respuesta puede dar lugar a algunos equívocos. La idea es que puedan hacer preguntas que tengan que ver con las dudas que ustedes enfrentan en sus prácticas concretas de publicación, ¿no? O sea, que podamos tratar de entrarle de alguna manera a las dudas que tienen cuando tienen que gestionar derechos o pensar, digamos, en la construcción de un determinado conjunto de obras que van en una publicación y que hay que prever algunas cosas como las que están saliendo en algunas de las dudas, pero que, bueno, puede haber algunas otras que todavía no han salido, ¿sí? Y que sea interesante compartir. Ahí Olga pregunta, ¿y si ha muerto y no han pasado los años en que caen sus derechos? Hay que pedir autorización, es decir, vos le tenés que, más que autorización, lo que le tenés que pedir al autor es que suba, para acceso abierto a la autorización, acuérdense que no alcanza. Yo necesito que la obra esté en una licencia de acceso abierto, ¿sí? Es decir, que la tiene que publicar en algún otro lado, es lo que le preguntaba, lo que le contestaba recién a María, ¿sí? No alcanza la autorización, porque me podrían dar una autorización a mí solamente, a mi facultad de filosofía, a mi revista tal, pero eso no alcanza para el acceso abierto, ¿sí? Yo necesito que esté bajo una licencia de acceso abierto. Y yo podría tener una autorización de puño y letra donde diga eso, que me cede los derechos bajo la licencia tal, pero es lo que le explicaba a María, la tendría que archivar. Si no está publicada en algún lado público, yo facultad la tendría que archivar para que si en algún momento en el futuro alguien
me confronta que esa obra no está publicada con una licencia libre y por lo tanto no puede estar en acceso abierto, tenga el documento donde el autor me dijo que sí. Por lo tanto, a mí no me parece recomendable en este momento ir por esa vía. Me parece más fácil pedirle a las personas, al autor, que suban las obras a una plataforma donde esas licencias son la única forma de publicar. Es decir, que si está ahí es porque tiene la licencia correcta. Por ejemplo, el Wikimedia Commons. ¿Sí? Bueno, ¿les parece entonces que vamos cerrando y nos vemos el martes siguiente? El martes 19. 19. Pero de todas maneras nos seguimos comunicando en el aula. Ahí nosotros ahora les vamos a mandar cuando estén todos los que faltan, me parece que faltaban algunas personas. Nos comunicamos desde el aula para que, bueno, recordarles sobre todo a los que no estuvieron acá, que pueden ver el registro y la actividad que le estamos proponiendo, así podemos compartir, bueno, cosas por ahí, consultas más concretas en el encuentro siguiente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias a Nos todos. vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. No se te escucha, Eduardo. Hablabas, pero... Ah, desde Honduras, Chan. Bueno, dejamos de grabar, ¿les parece?